Bien, jóvenes, entonces en la clase de hoy vamos a estudiar simplificación de logaritmos. ¿Qué quiere decir? Expresar logaritmos de números grandes en logaritmos de números más pequeños, muy parecido a lo que hicimos con las raíces y es el proceso inverso a lo que vimos en la última sesión. Esto que era juntar todos los logaritmos en un solo valor. Bien, lo que habíamos hecho antes con números y con letras lo vamos a hacer ahora, pero al revés. Partir de la expresión de un número grande y llegar a números más pequeños, que debería ser más o menos sencillo si es que ustedes entendieron bien el, el procedimiento anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar qué es lo que tenemos para hoy. Bien. Cuando usted escribe una expresión con logaritmo en la calculadora, esta no busca su valor en la memoria ni lo calcula desde cero. Bien, las calculadoras tienen un poder limitado de cálculo y por lo tanto son bien optimizadas en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que intenta mantener la menor cantidad de cosas en su memoria y además sabe, entre comillas, cómo hacer los cálculos de la manera más sencilla posible. Bien, entonces la calculadora solo tiene los logaritmos de los números primos, dado que cualquier otro número puede escribirse de una única manera como multiplicación de factores primos, como por ejemplo el 1200. Vamos a ir a nuestra calculadora acá y vamos a pedirle que calcule el logaritmo de 1200 y da 3,079181246, etcétera, etcétera. Valor que también podrían haber ustedes encontrado si es que lo calculan con su calculadora científica o incluso su calculadora de teléfono. Bien, entonces, ¿cómo es que la calculadora llega a este valor de manera tan rápida? Y lo que hace es simplificar este 1200, encuentra otra manera de escribirlo. Y aquí vamos a ver justamente cómo de esa manera. Esta factorización de números primos es una manera de escribir los números que ustedes conocen por lo general con el nombre de la tablita. Vamos a hacer la tablita para descomponer el número, o descomposición en factores primos, cualquiera de los dos. Entonces piensan, 1200 es un número par, así que yo lo puedo dividir por 2. Dividido en 2 me da 600. 600 sigue siendo un número par, así que lo puedo dividir por 2 y me da 300. Y puedo hacer eso un par de veces hasta llegar hasta 75. En 75 yo no puedo dividir por 2, pero sí puedo dividir por 3. 75 dividido en 3 me da 25. 25 no lo puedo dividir en 3, pero sí lo puedo dividir en 5. Dividido en 5 me da 5, y 5 dividido en 5 me da 1, y ahí no puedo seguir. Llegué hasta 1, así que esos son los factores primos que tiene 1200. Entonces ese número se puede descomponer de esta manera. Cuento cuántos 2 tengo acá. Tengo 4 2, un 3 y 2 5, así que 1200 me va a dar 2 elevado a 4 por 3 por 5 elevado a 2. Entonces, de hecho, si ustedes hacen el cálculo, se van a dar cuenta, que efectivamente esos números multiplicados dan 1200. Así que inténtenlo ahora, por favor. Les voy a poner acá, de hecho, cuáles son los números primos que más vamos a usar. Los primeros 12 números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ¿Cuánto llevamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a dejar los primeros 10 números primos. Difícil que seamos números primos más grandes. 19, 23 y 29. Entonces, esos son los números que ustedes tienen que usar para ir simplificando estas expresiones. O estos números, ¿bien? Entonces podemos simplificar, o sea, calcular de manera más sencilla expresiones como el logaritmo de 1200, ¿bien? Gonzalo dice, profesor, ¿qué hay que hacer? Poner atención por mientras. No le he dado ninguna actividad. Bien, entonces, 1200 se puede escribir de esta manera, descomposición del número en factor primo. Si es que tienen dudas con respecto a cómo se hace, pregúntenlo ahora en el chat o levanten la mano y yo les puedo escuchar y podemos hacer otro ejemplo si es que ustedes quieren. Bien. Otro ejemplo de este número. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos el número expresado como una multiplicación de factores primos? Lo que podemos hacer es que si queremos calcular el logaritmo a ese número, logaritmo de 1200, reemplazamos el valor de 1200 con la expresión que acabamos de encontrar, que es 2 elevado a 4 por 3 por 5 al cuadrado.
¿Y se acuerdan qué es lo que hace el logaritmo cuando tiene una multiplicación? Esa multiplicación la desarma en una suma de cada uno de los logaritmos. Entonces, estas multiplicaciones se transforman en sumas al separar el logaritmo. Entonces, el logaritmo de la multiplicación de estos tres factores se va a separar en el logaritmo de una suma, perdón, la suma de tres logaritmos. 2 elevado a 4 obtiene su propio logaritmo, 3 obtiene su propio logaritmo, y 5 al cuadrado obtiene su propio logaritmo. Fíjense que ahora están separados. No es que la multiplicación se convierta en una suma dentro del paréntesis, sino que se separa. Así entonces, este exponente 4 luego sale del logaritmo por una de las propiedades que vimos antes, y queda multiplicando adelante. 4 por logaritmo de 2, este no tenía nada, así que queda igual, y este que tenía un 2 elevando al 5, pasa adelante y multiplica entonces al logaritmo de 5. Denme un momento, por favor. Bien, entonces, teniendo claro eso, lo que podemos hacer es calcular el logaritmo de cualquier número si es que sabemos cuáles son los logaritmos de los números primos. Les recuerdo a la gente que viene llegando que la primera clase de la mañana parte a las 8:50, no a las 9. Después se ponen al día. Entonces así vemos que solo es necesario tener los logaritmos de números primos, porque al final todos los números se pueden expresar como multiplicación de números primos, para calcular el logaritmo de cualquier número, e incluso se puede hacer con fracciones o decimales. Bien, entonces ahora veamos un ejemplo con decimal, que quiero que ustedes me lo den. Díganme entonces un número decimal o una fracción. Déjenlo en el chat. Entonces aquí vamos a poner el logaritmo de el número que ustedes me den. Ya, Benjamín Venegas dice 0,7. Lo que vamos a hacer ahora. No se preocupen por eso que sale, porque estoy escribiendo. Ya, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar este numerito a, que está en forma decimal, a fracción. Bien, Milena Herrera dice 0,6, el procedimiento es el mismo. De hecho, ustedes podrían probarlo, ¿ok? Entonces, este número, escrito como fracción, es 7 décimos. Bien. Entonces, aquí podemos usar una propiedad del logaritmo que, si ustedes se acuerdan, dice que cuando tenemos el logaritmo de una división, lo que hacemos es transformar esa división en resta. Así que esta división se separa y se transforma en una resta de los dos elementos que se están restando, dividiendo. El 7 menos el logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10, dado que aquí estamos calculando logaritmos en base 10, es igual a 1, y el logaritmo de 7 queda igual porque 7 ya es un número primo, no se puede descomponer más. Si que usted hubiéramos estado trabajando en otra base, por ejemplo, logaritmo en base 3, de esto, ahí podríamos haber simplificado esto un poco más, porque el logaritmo en base 3 de 10 no es un número exacto, así que tendremos que usar el hecho de que 10 es igual a 2 por 5, y nos hubiera quedado finalmente logaritmo en base 3 de 7 menos logaritmo en base 3 de 2 menos logaritmo en base 3 de 5. Así que ustedes pueden ver que cualquier expresión, ya sea decimal, fraccionaria, entera o una combinación de esas, por ejemplo 1200,5, se puede dejar expresado como logaritmo de factores primos.
Bien, lo más complicado para la calculadora en este caso sería hacer logaritmos de números irracionales porque no se pueden transformar a fracción, pero sí se puede usar una forma aproximada para hacerlo, ¿ok? Entonces, veamos algunos, desarrollemos algunos otros ejercicios. Vamos a ir a otra página y vamos a escribir ejercicios. Y la primera parte va a ser, escriba la descomposición en factores primos de los siguientes números. ¿De dónde salió ese 2 por 5? 10 es 2 por 5. ¿Por qué se restan y no se suman? En este caso, porque... Ah, muy buena pregunta. Tomás Valencia, me salté un paso acá. Lo voy a anotar. Lo que ocurre es que aquí se están multiplicando, ¿cierto? Y deberían ser una suma, pero como tienen un signo menos afuera, ese signo menos va a afectar al signo de los dos. Muy bien. Excelente punto. Entonces ahora volvemos a copiar lo que teníamos antes. Ese signo menos del frente lo que va a hacer es modificar los signos de ambos logaritmos, que ambos en principio pueden estar... Va a ser una suma de estos dos, logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de 5, pero como hay signo menos afuera, cambio los signos de ambas partes de la suma. Ahí están todos los pasos. Muy bien. Muy bien, gracias. Estaba pensando muy rápido. Bien, entonces, vamos a saltar a ejercicios. Bien. Para que ustedes vayan saltando la mano, con la descomposición de factores primos, escriban la descomposición de factores primos de los siguientes números. Hagan eso por mientras y luego yo les voy a dar el otro ejercicio, ¿bien? Que va a ser simplifique, yo lo voy a escribir por mientras, simplifique los valores de los siguientes logaritmos. Simplifique los siguientes logaritmos. Si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar y en un momento yo se las respondo. Pero por mientras, lo que tienen que hacer acá es escribir la descomposición de factores primos de los siguientes números, 650, 333, 920 y 1500, siguiendo la misma técnica que usamos acá. Bien, que es la técnica que usaban para encontrar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, esos numeritos. Bien, y luego vamos a hacer esto, que va a ser... Bien. Entonces, todos los ejercicios que vamos a desarrollar hoy va a ser descomposición en factores primos, esos cuatro números que están acá, 650, 333, 920 y 1500, y luego simplificar los siguientes logaritmos que están escritos acá. Logaritmo en base 2 de 600, logaritmo en base 5 de 800, logaritmo de 3 partiendo en 2000 y logaritmo en base 8 de 0,125. Bien, para esto
tienen que, recuerden, simplificar los valores. Bien. Isaac dice, profe, ¿cuáles son los números primos? Los voy a copiar en el chat en un momento. No quiero salir de esta ventana para que el resto no se pierda. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 19, 23, 29. Esos son. Creo que no se me está olvidando ninguno. Lo voy a revisar. Números primos, números primos. Ya, jóvenes, entonces, revisemos. ¿Quién tiene la respuesta del número 1? Perdón. Respuesta del número 1. Luego podemos pasar a revisar los otros. De la 1, o sea, la descomposición del 650. Eso es lo que estoy pidiendo. Aprovechen de hacer los ejercicios ahora. Les voy a decir lo mismo que les decía en clase. Aprovechen de hacer las cosas ahora y pregunten. No vayan a pensar que pueden resolverlo después. Puede que se haga muy tarde. Recuerden que en matemática la única manera de aprender es haciendo las cosas. Y ya les conté mis sistemas anticopia para las pruebas, ¿o no? Pensé que les había contado. Ya, bien, ¿deben estar durmiendo todavía o simplemente les dio el ataque de timidez? No se preocupen, esta vez lo vamos a dejar pasar. Vamos a ver entonces. 650 es un número par, así que se puede dividir por 2. El resultado es 325. Veamos. No se preocupen si no las han terminado todas, por eso estaba preguntando por el primero. Bien. Carolina Espinosa dice que 5 al cuadrado más 2 más 3. Esos deben ser signos por, no más. Pero vamos a ver. 325 no lo podemos dividir por 2, no es un número par, así que lo vamos a dividir por 5. Dividido en 5, eso va a dar 65, que nuevamente es divisible por 5. Dividido en 5 me da 13, y 13 es un número primo, así que llevamos hasta ahí nomás. Eso implica que 650 es igual a 2 por 5 al cuadrado por 13. Por lo general, lo que recomiendo que pueden hacer ustedes es escribir los números en orden. Primero el 2, después el 5 y luego el 13. Del mismo orden que lo hacemos acá. Bien, veamos el número 333. Josué Llerena dice solo tiene 2 factores. Vamos a ver. 333 se puede dividir por 3. No se puede dividir por 2, se puede dividir por 3. Recuerden, por favor, las reglas de divisibilidad. Y si no lo recuerdan, vayan a echarle un ojito. ¿Ok? 333 dividido en 3 es 111, lo que se puede dividir por 3 nuevamente. Perdón, y esto da 37. 37 es un número primo. No estaba en la lista de recién, pero lo es. Ustedes podrían haberse dado cuenta si es que intentan dividir 37 por cualquier cosa. Y el resultado entonces es que
333 es igual a 3 al cuadrado por 37. Isaac Ackerman dice, profe, yo lo hice en otro orden. ¿Igual está bien? Sí. Si es que partieran, por ejemplo, dividiendo por 5, deberían llegar al final al mismo número de factores y a los mismos factores exactamente. No en el mismo orden, pero sí, la idea de hacerlo en orden es partir de los números primos más chicos para que no se vayan a perder ni que se vayan a saltar algunos, ¿ok? Pero en el orden que ustedes prefieran hacerlo, está bien. Lo mismo con en qué orden los anotan. Al final el orden es una cosa de... El orden, perdón, de ponerlos de menor a mayor es simplemente para que ustedes tengan claridad de qué es lo que estaban haciendo. Bien, ¿qué más? El tercero. Si es que alguien lo hizo, ponga su respuesta en el chat también. Vamos a por mientras revisarlo. 60. 920 dividido en 2 es 460, 460 dividido en 2 es 230, que nuevamente es par, así que podemos seguir dividiendo, va a ser 115. Aquí llegamos a un número que no es par, que no podemos dividir por 3 tampoco, así que vamos a tener que dividir por 5. Esto va a ser 23, y 23 es un número primo. Así que hasta ahí llegamos. Entonces 920, la descomposición en factores primos es 2 al cubo por 5 por 23. Recuerden, cuando ustedes llegan a ese resultado, compruébenlo. Si efectivamente es así. De hecho, podemos comprobarlo ahora, viendo esta paginita acá. Entonces, 2 elevado a... No, 2 elevado a nada. 2 por 5 al cuadrado por 13, efectivamente 650. Luego teníamos 3 al cuadrado por 37. 333 y 2 al cubo por 2 al cubo 5 por 23, efectivamente 920. Así que vamos bien. Veamos si es que podemos hacer el de 1500. 1500 dice, como es par, se puede dividir en 2. El resultado es 750. 750 sigue siendo par, así que eso va a ser el resultado 375. 375 no es par, pero se puede dividir en 3. 125 es el resultado. 125 no se puede dividir en 3, se puede dividir en 5. Y 25 se divide en 5. Por lo tanto, 1500 se puede escribir como 2. Perdón, 1500 se puede escribir como 2 al cuadrado por 3 por 5 elevado a 3. Muy bien, si es que llegaron a esos resultados, bien. Están haciendo las cosas bien. Si es que no llegaron a los resultados, aprovechen de preguntar ahora y podemos descubrir qué es lo que están haciendo mal. Entonces vamos a comprobar este, 2 al cuadrado por 3 por 5 al cubo. 1500, efectivamente. Así que estábamos bien. Recuerden que esta factorización o descomposición en factores primos lo que nos va a permitir luego es calcular los logaritmos en términos de números más simples, que van a ser estos de acá. ¿Okay? Logaritmo en base 2 de 600, de 800, de una fracción y de un número decimal. Bien. ¿Dudas entonces con respecto a descomposición en factores primos antes de pasar al siguiente ítem? Ahora de echarle un ojo, mirar esto y luego pasamos. ¿Puedo hacer una nueva, porfa? Sí. ¿Cuál? ¿Cualquiera? Pregunta Guillermo Gaete si es que podemos hacer una nueva. Si es que es cualquiera, podemos hacer el último. El último es el que tenía más pasos.
Lo que tenemos que hacer es ver si es que podemos dividir o descomponer un número en sus factores primos. Y los factores primos, como están anotados acá arriba, son los números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. En pocas ocasiones nos van a aparecer números más grandes que eso. De hecho, en pocas ocasiones pueden aparecer números más grandes que 7. Pero, dado que ustedes tienen todas las herramientas disponibles, pueden buscar después en internet cuál es la lista de factores primos, o incluso pueden buscar en internet alguna página que sirva para hacer descomposición de números primos, que debe existir. Si es que no, yo lo puedo hacer. Entonces, veamos. ¿Qué pasa con 1500? 1500 es par, así que se puede dividir por 2. 1500 dividido en 2 es 750. Profesor, en 1500 empecé a descomponer con 5. ¿Está bien? Lo puedes hacer sin problema, siempre y cuando llegas a estos mismos números. Tienes que llegar a 2, 2, un 3 y 3, 5. 1500 se divide en 2 y el resultado es 750. 750 es un número par, así que nuevamente lo podemos dividir en 2. La división es 375. 375 no puedo dividirlo por 2, pero sí lo puedo dividir por 3, porque porque estos números 3, 7 y 5 sumados me dan 15. Y 15 lo puedo dividir por 3, así que este número se puede dividir por 3. Recuerden que esa es la regla de divisibilidad del 3. Y efectivamente este número dividido en 3 es 125, que yo no lo puedo dividir en 3 porque 1 más 2 más 5 me da 8, que no es múltiplo de 3. Entonces, tengo que continuar con el siguiente factor primo. No es par, no es divisible por 3, veamos si es divisible por 5. ¿Es divisible por 5? Sí, porque termina en 5 o 0. Esas son las condiciones de divisibilidad por 5. Y 125 dividido en 5 es 25, 25 dividido en 5 es 5, y 5 dividido en 5 es 1. Recuerden que el objetivo aquí es llegar hasta 1. Entonces, luego contamos. Tenemos 2, 2, 2 al cuadrado. Tenemos un 3, 3 solito. Y tenemos 3 5, 5 al cubo. Así que 1500 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cubo. Y una vez que tengamos eso listo, lo comprobamos. Y aquí efectivamente nos dimos cuenta que pasa eso. 2 al cuadrado por 3 por 5 al cubo es 1500. Espero que ahora haya quedado claro. Si no, me pueden preguntar nuevamente después. Y como les decía, esto va a ser útil porque luego podemos simplificar los siguientes logaritmos. Podemos simplificar, de hecho, cualquier logaritmo, y eso significa escribirlo en términos de logaritmos de números más pequeños, como lo que hicimos acá arriba. Teníamos la factorización prima, o la descomposición en factores primos de 1200, y es 2 elevado a 4 por 3 por 5 al cuadrado, y en este caso vamos a tener que, dado que hay una multiplicación dentro del logaritmo, estos se separan en sumas, y luego cada potencia, en este caso el elevado a 4 del 2 y el elevado a 2 del 5, pasa enfrente del logaritmo a multiplicarlo. Por lo tanto, si ustedes estuvieran en una prueba, si es que ustedes le dieran el logaritmo de 2 vale tanto, el logaritmo de 3 vale tanto y el logaritmo de 5 vale tanto. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1200? Ustedes podrían descomponer el logaritmo de 1200 en estos números más sencillos y luego aplicar las relaciones correspondientes aritméticas para llegar al mismo valor. De hecho, podemos revisarlo ahorita. ¿Okay? Logaritmo de 1200 es igual a 3,079 y 4 veces el logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 5 es igual a exactamente lo mismo. Bien, veamos las preguntas. Profe, ¿cómo afecta que el logaritmo tenga el número abajo? Si te refieres a esto, esto es la base del logaritmo. Y para este proceso no afecta en nada porque las propiedades de los logaritmos se aplican independiente de cuál sea la base. Entonces, la simplificación va a ser la misma. Lo que sí puede pasar es que te van a quedar algunos logaritmos en base 2 de 2, así que eso los vas a poder simplificar fácilmente. Profe, el Vicente dice si lo deja entrar. No, no lo voy a dejar entrar los últimos 5 minutos de la clase. A menos que me escriba personalmente y que me diga, profe, tuve tal problema. Lo siento mucho. No, mentira, dejémoslo entrar. Igual de todas maneras va a tener que ver la clase después. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el primer ejemplo.
Logaritmo en base 2 de 600. Esto ustedes me lo van a tener que creer, o de hecho lo podemos mostrar cómo se hace. Vamos a buscar descomponer en factores primos. Si ustedes se fijan, pueden buscar esto en una página web. De hecho, aquí parece que hay una calculadora que lo permite hacer. Efectivamente. Entonces, aquí vamos a poner 600. Y el resultado es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Excelente. Entonces, logaritmo en base 2 de 600 es igual a logaritmo en base 2 de la expresión que habíamos encontrado recién, que es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Bien, entonces, esa descomposición ustedes la pueden hacer. En este caso, para ganar un poco de tiempo, le pedí a esta página web que la hiciera. La pueden buscar si es que quieren, pueden anotar el nombre ahora. De todas maneras va a quedar guardada en el video y también ustedes la pueden ver. Se dieron cuenta que era bastante simple de encontrar. Entonces, ahora, este logaritmo, que es el logaritmo de varias multiplicaciones, se va a convertir en logaritmo de sumas. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3, más logaritmo en base 2 de 3, más logaritmo en base 2 de 5 al cuadrado. Ups, perdón. Y luego vamos a sacar las potencias. Vamos a darle a compilar para que ustedes vean los cambios. Perdón. Ahí sí. Entonces ahora sacamos las potencias. Va a quedar 3 veces logaritmo en base 2 de 2, más logaritmo en base 2 de 3, más 2 veces logaritmo en base 2 de 5. Y ahora hacemos, usamos propiedad de logaritmos, que dice que el logaritmo de un número que es igual a la base, eso va a ser igual a 1. Y es en este momento lo único que podemos usar. O sea, esto va a ser 3 más logaritmo en base 2 de 3 más 2 veces logaritmo en base 2 de 5. Y esa es entonces la simplificación de este valor, ¿ok? De este logaritmo, perdón. Lo voy a borrar acá. Ahí sí. Bien, entonces repasemos qué es lo que hicimos en este caso. El 600 lo podemos escribir como factorización de números primos, que en este caso lo hicimos con esta página, y aquí de hecho sale la explicación. 600 dividido en 2 300, 300 dividido en 2 de 150, eso dividido en 2 de 75, en 3 25 y en 5, 5 en 5. Entonces llegamos a ese valor. Que ustedes también pueden haberlo hecho a mano, sin problema. Luego, la multiplicación de estos números se transforma en suma de logaritmos. Luego, las potencias pasan a multiplicar adelante el logaritmo. Este 3 pasa multiplicando acá, este 2 pasa multiplicando acá. Y finalmente lo que hicimos fue decir como el logaritmo de 2 en base 2 es igual a 1, porque el logaritmo de un número que es igual a la base es igual a 1, me queda igual a 3, así que esto va a ser 3 por 1, que es 3 simplemente, y los otros dos números quedan igual, porque no tenemos los valores. Bien, y podemos comprobar que eso es efectivamente cierto. El logaritmo en base 2 de 600 es... Perdón, ¿cómo es que escribo eso? No lo puedo anotar todavía. Esta calculadora no puede encontrar el logaritmo de cualquier número, al parecer. Voy a buscar otra herramienta para después. Pero lo pueden comprobar en su calculadora si es que les permite poner el logaritmo de cualquier número. La próxima clase les voy a mostrar cómo se hace eso. ¿Ok? Por mientras, ustedes pueden buscar en alguna otra página de internet cuánto es el logaritmo en base 2 de 600. Creo que Google lo permite hacer. Esto es lo último que vamos a hacer. Perdón, sé que me estoy pasando un momentito.
logaritmo en base 2 de 600, que el valor es 9.22, y de la misma manera ustedes pueden comprobar que esos son los otros valores. Bien. Por Ignacia. Lo vas a llevar sin querer. Ok. Entonces, Vicente dice, no, disculpe que... ya, ok. Sí, la clase quedó grabada, sin problema. Fabián Ávila dice, profe, ¿por qué quedó el 3 solo? Porque aquí nos queda el logaritmo en base 2 de 2. Y cuando tú calculas el logaritmo de un número que es igual a la base, que es esta de acá, el resultado es 1. Y 3 por 1 es 3. Así que ese número es igual a 1. De hecho, eso aparece acá en las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de cualquier número igual a la base es igual a 1. El logaritmo de a en base a es igual a 1 para cualquier a válido. En este caso, a es igual a 2. Bien, jóvenes. Entonces, intenten desarrollar el resto de los ejercicios, que son estos 3 de acá. Ustedes tienen el link de esto. De hecho, veo que una persona de ustedes está usando el link. No sé quién es, una persona anónima. Así que intenten resolver estos 3 problemas. El de la fracción y el decimal, sigan esta guía que estaba acá. ¿Ok? El decimal lo pasan a fracción y después descomponen algunas cosillas. Y lo revisamos el día jueves. ¿Les parece? Eso, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Espero que estén muy bien. Y recuerden que la primera clase de la mañana es a las 8:50, no a las 9. Bien. Jóvenes, recuerden despedirse por favor en el chat para que les tome la asistencia. Y recuerden ponerse el nombre real también, porque si no después van a quedar ausentes. Y como les dije, no sé qué va a pasar con eso, pero mejor evitar cualquier problema. Eso, cuídense mucho, nos vemos el jueves. Aprovechen su día.